Ay, vamos a ver si consigo que aprendas a maquillarte de una forma sencilla, entretenida y no muy larga. Vamos allá. Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos de nuevo aquí y en esta ocasión vengo a proponeros algo diferente. Aunque si ya habéis visto el título del vídeo, pues ya sabéis de qué os estoy hablando. Hace ya algunos años que vengo enseñándoos a maquillaros en otras plataformas con vídeos cortos. El problema es que esos vídeos cortos no dan el tiempo suficiente para indagar y puntualizar cosas que son necesarias saber. Y continuamente me hacéis preguntas de todo tipo. Lo que me ha llevado a darme cuenta de que muchas de vosotras que os encanta el maquillaje no tenéis la posibilidad de acceder a cursos de maquillaje bien por cuestiones de tiempo, económicas, etc. Esto no es solamente un problema a nivel práctico en sí mismo, sino que además cuando vais a comprar maquillaje, por esa falta de información, pues muchas veces os agobiáis y salís frustradas de la tienda de maquillaje porque no sabéis qué comprar o no sabéis en qué fijaros exactamente a la hora de comprar maquillaje. Así que he decidido hacer una serie de vídeos enfocados a que aprendáis producto a producto y paso a paso todo lo que tenéis que saber para maquillaros vosotras mismas. Y a todos los niveles y para todas las edades. Es decir, tanto para las personas que no saben absolutamente nada como para aquellas que ya saben un poquito más. También para personas jóvenes o para edades ya maduras. Para todo el mundo. Y en ningún sitio mejor que en YouTube, en donde tengo más tiempo para explicarme mejor. Hoy os voy a hablar de base de maquillaje. ¿Qué hacer antes de ponerla? ¿Cómo elegirla? ¿Cómo ponerla? En definitiva, todo lo que tienes que saber sobre la base de maquillaje. Y tengas la edad que tengas. Para pieles maduras también. Y no puedo hablarte de bases de maquillaje sin que antes sepas qué tipo de piel tienes. Saber el tipo de piel es muy sencillo. Solamente o básicamente hay tres tipos. Piel seca, piel mixta o piel grasa. Saber si tu piel es grasa es tan fácil como ver si a lo largo del día tu piel segrega, pues eso, grasa. Y no solamente en una zona concreta, sino en todo el rostro. Pasa el día, pasan las horas y continuamente tienes ese brillo en la piel y esa sensación acetosa. Eso es tener piel grasa. Las pieles grasas, además, suelen tener el inconveniente de que en ocasiones son tendentes a crear acné, granitos, etc. Las pieles secas, pues todo lo contrario, tienen esa falta de aceite natural en la piel, lo que produce irritación, escamación, sequedad. Y son pieles en donde es más difícil ver granitos, pero es más fácil ver líneas de expresión, por ejemplo. Las pieles mixtas son una combinación de ambas. Justo el centro del rostro suele ser más graso y los laterales o el exterior más seco. Eso es una piel mixta. Y luego están las pieles normales, que ni son una cosa ni otra, ni todo lo contrario. Son pieles que ni tienen exceso de grasa, ni exceso de sequedad. Casi todo el mundo se encuentra dentro de estos tres grandes grupos. Y algunos, con suerte, dentro del grupo de pieles normales. Aunque hay más variantes, ¿eh? Pieles sensibles, reactivas, atópicas. Voy a intentar dar una pincelada para todo el mundo, también para este tipo de pieles. Una vez que ya sabes qué tipo de piel tienes, pues tienes que prepararla antes de poner tu base de maquillaje. ¿Por qué? Pues porque si tienes piel seca y no la preparas antes de la base, a lo largo del día tu piel va a necesitar una hidratación extra y la base se va a agrietar, se va a ver extraña, no se va a ver bonita. Y por el contrario, si tienes piel grasa y no la preparas bien, pues igual, es más probable que esos brillos que no te gustan salgan antes de tiempo. Y a veces esa grasita, esos brillos hacen que la base se abra, se separe. La preparación de la piel suele ser algo diferente a lo que es la rutina habitual de mañana o de noche. Pero si tú te maquillas siempre por la mañana después de hacer tu rutina, te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Seas el tipo de piel que seas, no pongas muchos pasos en tu rutina, porque cuanto más productos tengas, uno encima de otro, más probable es que alguno de ellos no sea compatible con tu base y acabe haciendo alguna reacción que no deseas. Si vas a poner tu base por la mañana después de tu rutina de limpieza, te aconsejo que hagas básicamente tres cosas: limpieza, hidratación y protección. Para la limpieza del rostro, aquí os voy a dejar algunos ejemplos, tanto si eres piel seca como piel grasa o mixta. Para la piel grasa o mixta vale el mismo tipo de limpiador.
La limpieza es fundamental, chicas, porque va a hacer que tu piel no tenga absolutamente nada para recibir la hidratación, esté totalmente limpia. Después del limpiador debéis usar una hidratante que mantenga la hidratación de vuestra piel, el agua que contiene vuestra piel a lo largo del día. Os dejo dos ejemplos de hidratantes para piel seca o para pieles grasas o mixtas, pero ojo, muchos maquilladores usamos cremas o hidratantes específicas que sirven para casi cualquier tipo de piel y que además funcionan muy bien con cualquier tipo de base, como por ejemplo esta de Embryolisse. El truco con la hidratante de Embryolisse es muy sencillo. Si tu piel es seca puedes usar más cantidad, más o menos 2 falanges de un dedo. Y si tu piel es grasa o mixta, tienes que usar menos, aproximadamente esta cantidad. Con eso, tu piel quedará perfectamente preparada, tengas el tipo de piel que tengas, incluso las pieles sensibles, porque es un producto apto para todo tipo de pieles. Y es precisamente por esto por lo que los maquilladores la usamos tanto y es algo tan habitual dentro de nuestro kit. Pero si lo que queréis usar es una vitamina C por la mañana y queréis ahorraros pasos, pues no uséis una hidratante, usad una vitamina C que además contenga ácido hialurónico para mantener esa hidratación de la piel. Esperáis unos minutos a que la hidratante se absorba, se asiente bien en la piel y a continuación el protector solar. Os dejo dos ejemplos de protectores solares que funcionan muy bien y que no son reactivos a la hora de que pongáis después la base encima. Teniendo la piel limpia, hidratada y protegida, procedemos a poner la base. Pero, ¿y si tienes manchas, espinillas, cualquier tipo de color en tu piel que no quieras que se vea? Pues para eso existen este tipo de paletas que tienen una serie de colores que aparentemente no tienen nada que ver con nuestra piel, pero lo que van a hacer es precorregir los colores que no nos gusta que se vean. El verde corrige los tonos rojizos, como el de las espinillas o cuando tenemos una rojez en la nariz. El amarillo, el tono de las venas moradas, las ojeras muy moradas, es justo el complementario del lila. Por eso el lila es ideal para corregir las manchas amarillas. Tanto el rosado como el salmón van a corregir ojeras verdosas. Y estos marrones más profundos, despigmentaciones muy blancas. Estos mismos tonos existen así, individualmente. Y como veis, este naranja es mucho más fuerte que este. ¿Por qué? Porque estos tonos se adaptan a una piel clara a media. Pero cuando la piel es más oscura necesita un tono más oscuro. Y como os decía, todos estos tonos van a precorregir los tonos que no queráis que se vean. Por ejemplo, la rojez en la nariz. Solamente tenéis que coger un poquito con el propio dedo y vais dando toquecitos muy sutilmente, sin poner mucha cantidad. Y si veis que os habéis excedido, con otro dedo limpio vais dando por encima. Solo para poner un velo suave de este color, antes de la base. Ese mismo verde vale también, por ejemplo, para la rosácea. Ya has precorregido tu piel, puedes poner tu base. Pero ¿cómo sé qué vas a elegir? Pues si tienes una piel grasa o mixta, debes elegir una base mate, que te ayude a que tu piel a lo largo del día nos genere esos brillos tan rápidamente. ¿Y cómo sé que una base es mate? Pues muy sencillo. Siempre va a poner larga duración, 24 horas o directamente base mate. Porque además, aunque sea mate, siempre puedes darle brillo a tu piel poniendo después iluminador. Si es que te gusta tener brillo controlado. Y si tu piel es seca, necesitas que la base tenga unos nutrientes específicos que aporten la luminosidad que a tu piel le falta. ¿Cómo la eliges o cómo averiguas qué es para tu piel? Muy fácil. Siempre va a poner base luminosa, glowy, hidratante. Y para pieles sensibles o con rosácea, os la dejo aquí arriba. Vale, ya sé qué base me hace falta según mi piel, pero ¿cómo la elijo según mi edad? Pues es muy sencillo. Si aún no tienes líneas de expresión, mantienes una piel joven. Tengas la edad que tengas. Y por lo tanto te da igual. No necesitas una base con unas especificaciones concretas, solamente que sea para tu tipo de piel, como ya hemos hablado.
Pero si tienes líneas de expresión necesitas una base que sea fluida, es decir, líquida. Porque cuanto más líquida sea, menos se va a meter y mantener en esas líneas de expresión. Da igual que sea mate, hidratante, eso depende de tu tipo de piel, pero que sea fluida. Un ejemplo que vale para todo tipo de pieles comprobado es la Aqua Perfect de L'Oreal, que es una de mis bases preferidas. Y como recomendación, si además quieres que se te vea una piel natural, cuanto menos cubriente sea, mejor. Porque si después siempre quieres tapar alguna manchita que no se haya tapado del todo con la base, siempre puedes recurrir a poner encima un poquito de tu corrector para terminar de taparla. Así que recapitulando, para pieles sin líneas de expresión, cualquier tipo de base siempre que sea para tu tipo de piel. Es decir, pieles grasas, bases mate, y pieles secas, bases hidratantes. Y cuando las pieles ya tienen líneas de expresión, lo mejor son bases ligeras, fluidas y sin demasiada cobertura. Todo eso os va a favorecer un montón. Y seguro que ahora estás pensando, vale, todo eso está muy bien, pero yo voy a comprar una base online y siempre me equivoco. Primero tienes que buscar la base que es para ti, es decir, radiante, luminosa, hidratante para pieles secas, o mate, máxima duración, 24 horas, pieles grasas. Y esto lo vas a ver en la propia descripción de la marca o en el propio nombre de la base. Y a partir de ahí solo tienes que situar dónde está tu tono de piel, que básicamente está el tono de piel muy clarito, el porcelana, los tonos intermedios y los más profundos. Latinos, españoles, italianos solemos estar normalmente sobre tonos intermedios, aunque lógicamente no todos. Así que cuando veas una tabla de este tipo donde las marcas ponen los nombres de las bases para que elijas, no te vayas por las más claritas ni por las más oscuras. Después solo tenéis que ver si tenéis la piel más rosada, más amarilla o más neutra. Eso es algo que tenéis que detectar vosotras. Os puedo ayudar. Pieles rosadas fuera del norte de América o el norte de Europa es muy complicado encontrarlas. Una vez más, latinos, españoles, italianos solemos ser de piel neutra o amarilla. Entonces, dentro de la gama de tu oscuridad de piel vas a encontrar esos tres subtonos. ¿Y cómo los diferencias en la base? Pues si en la propia base, en la etiqueta, encuentras la palabra cool o C, será indicativo de que la base es fría, o sea, rosada. Si encuentras la palabra warm o W, la base va a ser amarillenta. Y si encuentras la palabra neutral o N, la base va a ser neutral, ni amarilla ni rosada. Pero si os parece todo muy complicado y lo único que queréis es comprar una base que os valga, pero ya tenéis una que os funciona, que es de vuestro tono, existen web que lo que hacen es precisamente eso, equiparar bases que ya conocéis a bases que queréis comprar. Y funcionan de una manera muy sencilla, solo tenéis que poner la base con el tono, la marca y todo que ya tenéis y sabéis cómo funciona y elegir la base nueva para que la web os dé el tono que es el equivalente a la que ya tenéis. Os dejaré la web concreta que hace esto en la caja de descripción de este vídeo. Aunque no es algo exclusivo de estas webs, ya hay webs como Sephora o Lookfantastic que tienen este buscador de bases en donde tú puedes indicar una base que ya tienes de un tono concreto y te va a dar la equivalencia con la base que pretendes comprar. Aunque yo sinceramente, si puedes permitírtelo y existe esa posibilidad, lo que te recomiendo es que vayas a tienda y que intentes probártela allí. ¿Dónde? Pues justo en el cuello, porque la base tiene que unificar el tono de la cara con el del cuello y escote. Si al poner tu base de maquillaje en el cuello desaparece o casi desaparece, es tu tono de base. Y una vez que tienes tu base, ¿cómo la colocas? Pues depende de lo que quieras conseguir. Si quieres una cobertura más alta, te recomiendo una brocha que sea de este estilo, para que pueda entrar por cualquier zona de tu cara. Las brochas absorben muy poco producto y por lo tanto van a cubrir mucho mejor las imperfecciones. Y si lo que quieres es una cobertura más natural, más discreta, te recomiendo usar una esponja.
Humedécela hasta que aumente su máximo tamaño y escúrrela bien para que no quede ni una sola gota de agua en su interior. Esto es muy importante porque el agua puede hacer contraste con el aceite que algunas bases llevan y puede abrirla. Así que la esponja tiene que estar muy bien escurrida. Yo a veces incluso la meto en una toalla y aprieto. El propósito es que se hinche, que sea grande para que no absorba tanta base, pero que no contenga agua para que no separe los aceites de la base. Aún así, la esponja siempre va a absorber mucha más base que una brocha y por lo tanto va a quedar más discreta, menos cubriente y al mismo tiempo mejor difuminada. Cosa que a pieles maduras les sienta genial. Y como te decía antes, si por poner tu base de una forma ligera, no muy cubriente, se siguen viendo algunas manchitas que no quieres que se vean, siempre puedes poner un poquito de corrector solo donde te interesa, dejarlo secar unos minutos y después darle un poquito con el dedo para terminar de tapar esas manchitas. Siempre va a ser mucho mejor que tener un montón de base en el rostro con la posibilidad de que se meta en pliegues y en zonas y a la larga se vea texturizado y feo. Si tu piel es grasa o mixta no se queda aquí. Tienes que acordarte de sellar la base para que te dure intacta muchas más horas, porque tu piel va a generar grasa. Y lo ideal es que la selles con este tipo de borla y polvos sueltos o compactos. Los polvos tienen componentes en su fórmula que van a impedir que esos brillos salgan muy rápidamente porque van a atrapar todo el exceso de grasa. Y si tu piel es especialmente grasa, pues encima del polvo un spray de maquillaje finish mate, es decir, acabado mate. Si tu piel es seca probablemente no vas a necesitar poner nada más después de tu base. Pero si ya es un caso extremo, es decir, muy seca, pues siempre hay sprays que van a ayudar a darte un poquito de hidratación extra. Sprays de maquillaje. Recuerda que el polvo se pone solo en las zonas donde lo necesita. Las pieles mixtas, por ejemplo, solo segregan aceite en la zona T. Es decir, vas a coger con la esponjita, vas a liberar un poquito del exceso y vas a poner a toquecitos y presionando solo donde te suelen salir brillos. Y por último, recuerda que una piel real tiene textura, tiene poros y tiene imperfecciones. El maquillaje no elimina nada de esto. La base de maquillaje es color, un color que pones sobre tu piel para igualar un tono. Pero no es una masa que se introduzca en una línea de expresión y la haga desaparecer, o en un poro. Tenemos que aprender y entender que la piel real no es lo que vemos en redes sociales. Espero que te haya servido este vídeo, que te haya gustado y entretenido. Si me he olvidado algo, por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Recuerda que puedes dejarme un like y seguirme por aquí si te apetece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.